por favor. Muchas gracias. Bueno, me siento muy complacida, en primer lugar, de que podamos iniciar casi esta legislatura con un foro de esta naturaleza, es decir, hay el tiempo suficiente para lograr un consenso, lo cual es muy importante, pero sobre todo me siento muy complacida con el grupo de diputadas que se encuentran aquí presentes, porque sé que esta presencia puede hacerlo posible. Me refiero sobre todo a la diputada Ortega, quien tiene una larga trayectoria, a Lorena Villavicencio, una mujer muy comprometida, a Marta Tagle y a la diputada Almaguer, que bueno, creo que si las tenemos a las 4 trabajando de lleno en este Código Penal Único, lo vamos a lograr. Hace exactamente 30 años, aquí en esta legislatura, en esta Cámara, un grupo muy reducido de diputadas iniciamos lo que después se va a llamar un proceso de armonización legislativa. Iniciamos porque yo fui diputada hace exactamente 30 años, con un grupo entonces, Amalia García y demás. Iniciamos un proceso en un tema muy complejo, que era la violencia sexual cometida contra las mujeres. Yo quisiera, me permití, para plantear un poco cómo durante estos 30 años no hemos parado de este proceso de armonización legislativa, ni a nivel federal ni a nivel local. Hay incluso entidades federativas donde logramos eliminar una figura penal contraria a los derechos humanos de las mujeres y en la siguiente legislatura vuelven a ponerla. Entonces, cuenten de entrada con el diagnóstico que con mucho gusto como Red de Seguridad les compartiremos a la Comisión de lo que pasa actualmente en materia de derechos humanos de las mujeres y por supuesto con las propuestas de modificación. Por supuesto que la mesa que estamos aquí compartimos que el Código Penal debe ser un código de mínimos y se ha convertido de máximos. Es decir, el país está obligado a hacer uso de la justicia administrativa para determinados casos, pero también debe ser un código que nos invite a reflexionar que no todos los pecados pueden ser delitos. Y actualmente muchos de los temas que afectan los derechos humanos de las mujeres va ligado más a criterios o a normas religiosas que de derechos humanos. Esto creo que tendría que ser de entrada eliminado. Yo voy a darles un ejemplo de lo que pasaba antes y lo que pasa hoy, para que ustedes se permitan evaluar la dimensión del problema que tenemos en cuanto a la ausencia de armonización legislativa, pero sobre todo la urgencia que tenemos de contar con un Código Penal único, sin omitir que esta es una recomendación del Comité CEDAW a propósito del último informe de México el año pasado. Honor al que sorprendiendo a su cónyuge en un acto carnal u otro próximo, anterior o posterior a su consumación, prive de la vida o lesione a cualquiera de los culpables o a ambos, su pena será de 3 días a 2 años. Al que descubra a su cónyuge en el acto carnal o próximo a su consumación, si ocasiona lesiones a cualquiera de los culpables o ambos, se impondrá la mitad de la pena correspondiente. Época actual. Se reducirá hasta la mitad del mínimo y el máximo de la pena de prisión prevista por homicidio y lesiones a quien realice estos delitos bajo las circunstancias siguientes. En un estado de emoción violenta por la sorpresa de encontrar a su cónyuge en el acto adulterino o próximo a su consumación, la prive de la vida o lesione a ambos. Avance. Este delito yo le he llamado violación y secuestro. Al que se apodere de una mujer por medio de la violencia física o moral, de la seducción, del engaño para satisfacer algún deseo erótico o sexual, o para casarse se le aplicará pena de 6 meses a 6 años de prisión. Cuando el raptor se case con la mujer ofendida no se podrá proceder criminal. Hasta hace unos meses lo tenía Sonora. No se procederá contra el raptor sino por queja de la mujer ofendida, de su marido, si fuese casada por fin, pero si la raptada fuera menor de edad, por queja de quien ejerza la patria potestad o la tutela. Hoy se llama privación de la libertad con propósitos sexuales, en la mayoría de los códigos. Otro que yo he llamado la infamia, el rapto equiparado,
se aplicará prisión de 2 a 8 años y multa a quien para satisfacer un deseo erótico sexual. Yo simplemente cada vez que veo una figura de satisfacer el deseo erótico sexual, me vienen una especie como de choques eléctricos. O sea, no es posible que la normativa mexicana siga tratando a la mujer como objeto. Es verdaderamente indignante y aterrador. Quizá esa sería la primera motivación para eliminar todo esto, ¿verdad? Dice, por cualquier medio, una persona menor de 12 años, rapto equiparado, para satisfacer un deseo, sea cual fuera su sexo, o para cualquier causa no pueda conducirse voluntariamente o resistir, se perseguirá de oficio. La misma pena se aplicará para realizar un acto sexual o para casarse, que sustraiga o retenga una persona menor de 12 años. ¿Para casarse? O sea, ¿qué es eso? Que no tenga capacidad de comprender, se le aplicará prisión de 1 a 5 años. Aplican esto en lugar de violación. Menores de 12 años. Quiero dejar muy claro que en la actualidad, la violación equiparada en la mayoría de los códigos penales del país solo se sanciona cuando es menor de 12 años. Algunos códigos es a partir de los 14. Es decir, tenemos una franja de niñas y niños entre los 12 y los 18 años que están sin protección de la ley. Y si ustedes van a procuradurías, todo se llama abuso sexual. Y algo que yo denomino el paraíso de los abusadores sexuales. Al que sin consentimiento de una persona o con consentimiento por cualquier causa no pueda resistir, ejecute en ello un acto erótico sexual, sin el propósito directo o inmediato de llegar a la cópula, pues no lo sabemos. Pero como ya están condicionando, pues aquí nos vamos, ¿verdad? Se le impondrá sanción de 1 mes a 1 año de prisión. ¿Se llama paraíso o no de abusador sexual? Esto se repite una y otra vez. Y cada legislatura en los estados hay que regresar con el grupo parlamentario y suplicarle que sancione el abuso sexual. ¿Y saben qué es el abuso sexual? En muchos casos son violaciones equiparadas. Esa es la realidad. No hay sanción al abuso sexual. El otro que es también muy serio, el incesto. La mayor parte de la violencia sexual en nuestro país ocurre en el domicilio, por familiares cercanos a la víctima, por quienes creen que las mujeres somos parte de sus bienes, por quienes consideran su propiedad. Y aquí les va. Al cometer el delito de incesto, los hermanos ascendientes y descendientes, en línea recta y colateral, hasta el 2º grado, o sea, todo el mundo que pasaba por ahí, tenga voluntaria o no cópula, entre sí se le impondrá pena de 1 a 4 años. Pregunto, ¿hay alguna niña o niño que puede decirle a su papá que no lo toque? Contrario esto al delito de violación, que es de 10 a 15 años, aquí le damos 1 a 4 años de prisión. No va a la cárcel. Al que tenga, no se procederá contra el inculpado del estupro, sigue diciendo actualmente, si no es por querella de la mujer ofendida, y aquí hablamos de estupro, violencia sexual de 12 a 18 años. Pero cuando el inculpado se case con la mujer ofendida, y luego queremos evitar el matrimonio infantil. Oigan, en verdad yo creo que tenemos que dar un ya basta. Y tiene que servir para sensibilizar a la mitad de las diputadas que tenemos en esta legislatura y que le trajimos gracias al esfuerzo de muchos movimientos y organizaciones de mujeres. Esto es aterrador lo que nos pasa en este país. Pero ¿cómo estamos actualmente? Tenemos una ley general de trata, porque esa es la otra salida. Llevémonos algunos delitos a leyes generales. Bueno, quiere decirles que hay tal variedad de delitos en el país, que hay unos en particular, que es préstamo de niños. ¿Qué es eso? Cuando es un delito de trata.
Y para darles solo un ejemplo de la dimensión que tenemos en el delito de más alto impacto en el país, que es el feminicidio, tenemos 30 tipos penales. Las razones de género no son iguales. En muchos de los estados tienen 5 razones de género y en otros 11. Y la redacción es diferente de una a otra. La sanción va de 30 años a 56. Los atenuantes para el delito de feminicidio todavía existen para reducir la pena si la mujer o el hombre la sorprende en un acto erótico, sexual o relaciones sexuales. Al final de cuentas, y para concluir, la ausencia y protección y reconocimiento de las mujeres a una vida libre de violencia y a sus derechos humanos ha provocado que en este país todas las ciudadanías de las mujeres sean diferentes, en función del lugar donde te ubicas y el lugar donde te encuentras. En algunos estados te protejo, en otros estados te abandono. Pero lo más grave aún, y insistir, ¿por qué nos parece correcto que ciertos delitos vayan al ámbito administrativo como la interrupción del embarazo? Es que hemos llegado al extremo para sancionar a las mujeres que ya no hablamos de aborto, sino de homicidio en razón de parentesco, lo cual la penalidad para las mujeres que irrumpen o que deciden poner fin a un embarazo está haciendo penas en algunos casos de 20 años, lo cual también es inhumano. Las mujeres en conflicto con la ley también viven el abandono cuando son acusadas de un delito. La prueba está que las normas de Bangkok, que debería de regir los criterios del juzgador para aplicar la sanción, ni siquiera la conocen la mayoría de los y las jueces. Yo sí hago un llamado, un exhorto, y creo que lo vamos a lograr, como lo hemos logrado en otros momentos, construir un código penal que reconozca todos los derechos humanos, pero que reconozca también el derecho que las mujeres tenemos a la vida, a la libertad y a la seguridad. Muchas gracias.